quiero iniciar diciendo en esta serie, Sabina Wurmbrand en Rumanía, en tiempo de la Rusia comunista, ocupó Rumania durante 14 años y después de la Segunda Guerra Mundial, durante este periodo, miles de rumanos fueron encarcelados y confinados en campos de trabajo forzados, y no se les permitió en ningún momento reunirse para adorar a nuestro Dios, orar o escribir. Y un domingo por la noche, Sabina y otras 5 mujeres se escondieron debajo de una cama en el piso de concreto para leer la Biblia y orar. Y esa noche leyeron en Hechos capítulo 6 sobre Esteban y cómo su rostro era tan hermoso como un ángel mientras lo apedreaban por su fe. Y una de las mujeres debajo de la cama, que no era creyente, ella y su esposo habían sido muy ricos y ambos ahora eran prisioneros políticos. Y ella dijo, esta persona que no conocía al Señor, yo no puedo entender. Digo, no puedo entender cómo ustedes, mujeres tan inteligentes, pueden creer en todas estas cosas escritas en un libro. ¿Cómo puedes creer que Esteban de pie ante la muerte podría ser tan hermoso en un momento de crisis? Es decir, ¿qué tiene Esteban que podía ser tan hermoso en un momento de su asesinato? Cuando usted piensa Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lees la historia de Esteban, un hombre que era un simple diácono, pero que tenía una relación personal con Dios y pudo llevar el evangelio a los fariseos, y en el momento que él está a punto de morir, siendo apedreado por todos aquellos, su rostro, la Biblia dice que se transformó como el rostro de un ángel en su muerte. Mis amados y mis queridos, quiero iniciar diciendo que incluso en medio de una terrible persecución, la gloria de Dios se hace evidente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder interior en medio de la persecución. Y yo sé que en Estados Unidos no tenemos una persecución como en otros países, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es la persecución? La persecución la defino como una situación que es abusiva y que es dolorosa, pero también una situación en la que sabes con certeza que Dios tiene la intención de que nos quedemos ahí, y para lo que parece no haber una solución humana, y para lo que Dios solamente puede obrar. Y esto es especialmente cierto en el testimonio de una persona para el Señor, cuando la vida de una persona está en juego, pero también el testimonio del Señor está en juego. Eso es una realidad. Entonces, el Señor siempre está ahí. Ahora, yo personalmente, usted quizás no sé, pero cuando uno se entrega a Cristo de una u otra manera, empezamos a padecer persecución. Si usted comienza a obedecer a Dios de la manera que Dios quiere que le obedezcamos, seguramente en algún momento determinado experimentaremos persecución. Mi Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. También mi Biblia dice que el mundo nos aborrecerá por causa de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Como dije, yo mismo he experimentado persecución en mi vida y sé que la persecución puede ser intensa, odiosa y emocionalmente agotadora, y en un momento de mi vida experimenté una dura oposición. A veces he experimentado mucha oposición. Durante todo este proceso, solamente la gracia de Dios nos ha sostenido, solamente la misericordia de Dios nos ha sostenido. Pero esto es lo que yo he aprendido en cuanto a la persecución. A veces en nuestros propios trabajos, como cuando somos creyentes y cuando damos testimonio de nuestra fe, muchas veces seremos perseguidos y seremos aislados de nuestros compañeros y seremos puestos en evidencia, y muchas veces dirán falsos testimonios sobre nosotros. Yo no sé si soy el único que le ha pasado, pero a mí me ha pasado y mucho. Pero estoy seguro de una cosa. Durante el tiempo de persecución, estoy seguro
acerca de dos verdades relacionadas con la persecución. Y en primer lugar es que Dios es fiel y no nos abandona en medio de la persecución o en medio del dolor o en medio del abandono humano. Dios no nos abandona. Miren lo que dice mi Biblia en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, y tú preparas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis enemigos o mis adversarios. Él camina a través de la persecución con nosotros. Él camina a través del dolor con nosotros. Él nunca nos deja ni nos abandona. Él está con nosotros en todo momento y es su amor y presencia que nos sostiene, que nos apoya en tiempos de dificultad. Mire, el mundo está atravesando un tiempo de mucho pánico, de mucha desolación y de mucha desinformación. Pero estoy seguro, aunque andemos en sombra de valle de muerte, no debemos temer al mal alguno, porque el Señor está con nosotros. El viernes, mientras compartía, yo le decía a los hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, la iglesia que ha sido comprada con la sangre del Cordero, esa iglesia es la única esperanza para un mundo sin esperanza. Amén. ¿Sabe que usted y yo, si usted le ha entregado su vida a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted es la única esperanza para el mundo perdido? Porque usted es Cristo caminando en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza, que es Cristo, está en el cielo, pero el cuerpo de Cristo camina aquí en la tierra a través de usted. Y mientras las noticias pueden ser abrumadoras y desoladoras, la iglesia tiene esperanza. Dios es fiel. Pero no solamente eso, Dios gana siempre. Dios ha ganado la batalla, o Dios ganará al final de las persecuciones, al final de las dificultades. Dios tiene la victoria. Dios tiene la victoria. Si vivimos o morimos, escúchame por favor, si vivimos o morimos en un momento de persecución o en un momento de destrucción, no tiene importancia en última instancia. Los propósitos de Dios se cumplirán en esta tierra y podemos participar de sus logros. Es decir, nosotros podemos ser parte del reino de Dios. Dios ganará al final. Dios tiene la victoria. Mire lo que la Biblia dice en Daniel. Cuando pienso en la historia de Daniel, Daniel fue perseguido por causa de su fe. Daniel fue puesto en prisión por causa de su fe. Daniel fue puesto en un pozo. Daniel fue perseguido hasta lo último. Y Daniel confiaba en Dios. Mire lo que Daniel creía. Dice, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará por siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Solamente Dios tiene el poder de librarnos de toda pestilencia y de toda situación difícil. Daniel lo tenía claro. Daniel sabía que cuando él se paraba firme por Dios, cuando él luchaba firme por Dios, cuando él estaba al lado de Dios, cuando él decidía ponerse del lado correcto, del lado de Dios, no importaba lo que podría venir en su vida, él sabía que Dios estaba en control. Él fue echado en el pozo de los leones. Él fue puesto ahí en el pozo de los leones. En un momento determinado le dijeron, Daniel, el rey no quería hacerlo, pero su palabra del rey estaba en juego. Y entonces Daniel dijo, mire mi querido rey, si ha llegado el tiempo de mi muerte, estoy dispuesto a morir por mi Señor. Pero si no, entonces Dios le cerrará la boca a los leones. Y Dios se glorificó. Y Dios se glorificó, y Dios no permitió que los leones se comieran o destrozaran el cuerpo de Daniel. En la mañana siguiente el rey vino y dijo, Daniel, estás vivo, Daniel, estás vivo. Y dijo Daniel, vive el rey y vive mi Señor, que estoy vivo. Él siempre tiene la victoria. Él siempre es victorioso. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, también en las alabanzas
también en las alabanzas haciendo maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra en tu misericordia. Has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No importa que se caiga el mundo a pedazos, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Miren lo que le espera a nuestros perseguidores y a aquellos que se ponen en contra nuestra, porque Dios pelea por nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Cuando usted hace la voluntad de Dios, yo en la semana yo decía, y se me quedó guardado en mi corazón: hagamos la voluntad de Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es decir, debemos hacer siempre su voluntad sin importar cuáles sean las consecuencias. Un ejemplo extraordinario de quien hace la voluntad de Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento determinado, en el momento más agónico de su vida, en el huerto de Getsemaní, Él está sufriendo y luchando emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Y Él dice: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible, no quiero luchar con esto, pero una cosa quiero que hagas tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue la consecuencia? La cruz del Calvario. Pero no solamente eso, fue el rescate por nuestros pecados. Miren lo que le espera a nuestros perseguidores: terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa tu pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. A lo largo de las Escrituras encontramos cómo lidiamos con tiempos de persecución. Creo que hay 5 claves o verdades vitales para enfrentar la persecución. Yo no sé, quizás en Estados Unidos ustedes dicen: pero no estamos sufriendo persecución. Quizás no, en la manera que usted piensa, pero estamos sufriendo una persecución emocional, donde nos desalentamos, donde nos desanimamos, donde estamos siendo atacados por todos lados. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando nos ataca la persecución es recordar que Dios es Dios. Él está en control de nosotros y de todas nuestras situaciones y circunstancias. Él logrará todo lo que desea lograr. Él es omnisciente, todopoderoso, siempre presente, eterno, y siempre extiende un amor infinito e incondicional. Cuando venga la persecución, debemos pensar: Dios está a cargo. Cuando le venga una situación difícil en su vida, usted y yo tenemos que recordar: Dios está a cargo. ¿Sabe cuán difícil es dejar nuestra voluntad en las manos de Dios? ¿Sabe que nosotros queremos estar a cargo de nuestra propia vida generalmente? Nos cuesta creer que Dios está a cargo, o nos cuesta dejarle el control a Dios. Nos cuesta mucho dejarle el control a Dios. Mis amados, mis queridos, Dios trata siempre con sus enemigos. A lo largo de la Escritura encontramos muchos ejemplos de cómo el Señor trata con sus enemigos. A veces lo hace rápidamente, pero también lo hace decisivamente. Él lo hace decisivamente y lo hace absolutamente. Y es algo terrible y asombroso luchar contra Dios. Mire, siempre que veo personas luchar en contra de la obra de Dios, debemos tener compasión por esas personas. No debemos nunca odiarles y no debemos nunca guardarles rencor. Mi Biblia dice en Hebreo capítulo 10 versículos 31: terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Debemos siempre cuando viene la persecución y las cuestiones difíciles. Ahora, si estamos haciendo lo que el Señor nos ha ordenado,
que nosotros hagamos y estamos viviendo en la justicia delante del Señor, los enemigos que vienen a perseguirnos también se están oponiendo al Señor. Ahora, ¿cómo hacemos frente a la persecución o a los momentos difíciles de nuestra vida? Como le dije, hay 5 claves vitales. En primer lugar, debemos mantener sus ojos en el pastor. ¿Dice? ¿En la organización? ¿En el gobierno? ¿En dónde? En el Señor. Solamente en el Señor. Debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor. ¿Sabe cuál es? Sí, usted ha leído noticias, ¿verdad? Todo lo que estos 2 días no he visto nada, creo mucho. Me dijeron, y yo le aclaro, y si usted no quiere saludarme de mano, no pasa nada, no me va a sentir mal. Quiere saludarme con el pie, saludamos con el pie, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Mi esperanza está en que Dios les dé conocimiento y sabiduría a los que están a cargo de la ciencia. Mis ojos no están puestos en la situación caótica del mundo. Mis ojos están puestos en el Señor. Nuestros ojos deben estar siempre puestos gracias, en el Señor. A menos que mantengamos nuestros ojos en el Señor, es probable que nos sintamos enojados. Cuando alguien nos hace algo, nos enojamos, ¿verdad? No me diga que no. Si yo le hago algo a usted que a usted no le gusta, se enoja, ¿verdad? Si no se enoja, usted es marciano o es de otro planeta, pero algo pasa. Ahora, esas emociones pueden ser dañinas, como la persecución misma. No debemos agravar el problema. Cuando sucede algo en la vida, lo menos que debemos hacer es reaccionar. Debemos mantener nuestros ojos en el Señor y no en la persona que nos ha dañado o nos ha agraviado, porque lo que va a suceder es que eso puede ir contra nosotros y terminamos más amargados que la propia persona que nos está dañando. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Algunas personas consideran que de todas formas la persecución viene del diablo, ¿no es cierto? No se enoje con la persona. Debemos poner nuestra mirada en el Señor, siempre en el Señor. Mire, la fidelidad de Job y su negativa a pecar fueron victorias para Dios sobre el diablo. Job, usted se recuerda de la historia de Job, todo lo que le vino, toda su situación, toda su enfermedad, y sus amigos, que no eran sus amigos, que no sé qué eran, pero esos enemigos, ¿para qué quieres enemigos? Imagínese que usted está metido en una situación muy grave, una enfermedad, para ese tiempo, una enfermedad incurable, y usted está sentado ahí, después que usted es un poderoso, después que usted tiene todo. Imagínese, y lo vienen a visitar a sus 7 amigos mejores. Y pasan 7 días y nadie dice nada. Y no solo eso, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Tienes que maldecir a Dios y muérete, Dios. Muérete. Y Job se negó a hacerlo. Y sus amigos lo acusaban. Pero la fidelidad de Job y su negativa a pecar fueron victorias para Dios sobre el diablo. El Señor también usó la persecución del diablo en la vida de personas como Job para prepararlo para revelaciones aún mayores. Cuando somos perseguidos y logramos triunfar poniendo nuestros ojos en Jesús, seguramente Dios nos dará más bendiciones. Cuando como personas permanecemos fieles al Señor y nos negamos a pecar, Dios obtiene una victoria sobre el diablo. Su poder se ve frustrado al poder del diablo. La influencia del diablo disminuye. Además, hay más poder en el cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia está con sus ojos depositados en Cristo, es una iglesia poderosa. Cuando una iglesia empieza a poner los ojos en las debilidades de su propio cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?
Y si una iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Y entonces debemos procurar el bien de nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Pero cuando una iglesia solo se mantiene con sus ojos en Cristo, entonces tendrá más fuerza. En segundo lugar, lo que debemos hacer es pedirle al Señor que nos sostenga y nos fortalezca. La Biblia tiene mucho que decir sobre aquellos que soportan todo o soportan el periodo de la persecución o de las dificultades para salir victoriosos. Mientras oramos, debemos orar para que el Señor elimine la causa si es posible, pero debemos orar para tener fuerza y resistir al enemigo de nuestras almas. Y podemos decir como el apóstol Pablo, no sé si usted puede decir, yo creo que yo todavía no puedo decir, pero yo digo que me quedan muchos años. Pero el apóstol Pablo al final de su carrera, él pudo decir esto: mire, he peleado una buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada ¿qué? La corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. Pues nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido la victoria. Y no obstante, mire, en Apocalipsis 2:25, no obstante lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Hay esperanza. Y cuando pensamos también, Él ha vencido al enemigo, Él ya lo venció, su pueblo ya venció. En tercer lugar, debemos reconocer esto: que estamos peleando una batalla espiritual. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de algunas cosas de la armadura. No dice así, ¿verdad? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ¿qué? Insidias o acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podráis ¿qué? Apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire lo que dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mire, su jefe no es su enemigo. Es el instrumento que el enemigo utiliza, pero él no es. Cualquier persona que se oponga a la obra de Dios no es específicamente la persona, sino quien está detrás de esa persona. A veces los cristianos la agarramos en contra de todos los que nos hacen daño. No es lo que la Biblia enseña. Mis amados, cuando somos perseguidos, no son específicamente las personas quienes nos persiguen, sino que las personas están influenciadas por nuestro enemigo, el diablo. Es por eso que debemos entender que nuestra lucha es completamente espiritual, y la única manera de vencer es poniéndonos toda la armadura del Señor. Cuando nos damos cuenta de
eso, entonces no iremos en contra de las personas y dependeremos del Señor. Entonces Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Dice que nos pongamos el yelmo. ¿Sabe cuál es la lucha más grande de los cristianos? La mente. La mente. Y es la parte más vulnerable que el enemigo utiliza. La mente. Ahora no estoy hablando que piense positivamente. Dice que tomemos el yelmo de la salvación. Lo primero que debemos pensar es: hemos sido salvos por gracia. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y luego dice que tomemos la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Mire, uno puede pasar muchas horas de rodillas, y está bien siempre pasar horas de rodillas adorando a nuestro Dios, está bien eso, pero usted tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice. Por eso empieza aquí. Usted empieza a razonar y a pensar en lo que dice la palabra de Dios, para que cuando los dardos del enemigo vengan contra usted, usted como Jesucristo pueda responderle, no declarando, no decretando, sino recordando lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Usted no puede decretar y declarar si usted no conoce la palabra de Dios. Cuando el enemigo le diga que usted todavía es culpable de pecado, lo único que tiene que recordar es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque han sido redimidos. ¿Dónde se encuentra eso? Dígame usted, ¿dónde se encuentra esto? Ninguna condenación hay en Cristo. Romanos 5. Y entonces usted empieza no a recitar, sino a recordar lo que la Biblia dice. Tomad la espada, y entonces el enemigo, cuando usted empieza a citar la Biblia, a recordar la palabra de Dios, el enemigo tendrá que huir. El enemigo miren, el enemigo de nuestras almas no va a huir cuando usted le dice: te reprendo en el nombre de Dios. ¿Usted recuerda la historia del capítulo 15 de Hechos? Un tal Bar Jesús, un mago, uno que hacía magia, y la gente le tenía miedo porque hacía muchos trucos. Y luego un día se encontró un endemoniado y escuchó a Pedro y escuchó a los apóstoles que decían: en el nombre de Cristo te reprendemos. Y recitaron la palabra, me imagino. Yo digo: qué cool, ese nombre tiene mucho poder. Y nos viene y se encuentra el endemoniado y dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué cree que le pasó? Se le fue. Dijo: mira mi querido mercader del evangelio, yo sé quién es Pablo. Yo conozco a Pablo, porque vieras que no anda con su declaración positiva por todos lados, pero nos pega unas arrastradas. Porque conoce la palabra de Dios, porque predica el evangelio, porque habla del amor en Cristo, porque él dice que está crucificado con Cristo, porque él dice que está muerto a la carne. Yo sé quién es Pablo. Y sé quién es Jesús. Pero ¿y tú qué onda? Y mi Biblia dice, imagínense que ustedes se encuentren así: en el nombre de Jesús, el que predican en la iglesia de Cristo. Yo digo, y mi Biblia dice que lo dejaron medio en cueros. Le puso una zarandeada en el endemoniado. Por eso debemos saber tomar la espada. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Debemos conocer lo que aquí está escrito. Yo le he dicho muchas veces, a veces oramos y contradecimos la Biblia. Conocer la Biblia, conocer la palabra del Señor. Ahora, cuando sabemos que nuestra lucha no es de carne y que no es la suegra con la que peleamos y que no son las personas o los seres humanos, entonces, ¿saben qué? Estamos listos para hacer esto. Tratar a nuestros perseguidores con la bondad
y el amor de Dios. ¿Sabe? No hay mayor arma que el amor de Dios con aquellos que nos hacen daño. Mire, nuestro primer impulso cuando alguien le hace algo, le decía hace un momento, es responder a la persecución con la misma fuerza y tomar represalias. Luchar e ir a la ofensiva, incluso mientras, o sea, a veces cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos responderles, tú me das uno y yo te doy dos. Y vamos a mirar cómo me la hiciste, me la pagas. Pero debemos tratar a nuestros perseguidores con la bondad y el amor de Dios. Amén. Eso no es fácil, hermano. Estar a la altura de Cristo requiere mucho. ¿Usted se recuerda la historia de Jesús y Judas? Esa es una lección tan grande, tan grande. Miren lo que dice Jesús sobre esto. Jesús tenía esa libertad. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo dice, si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Mire lo que dice esto. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es ¿qué? Bondadoso con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Que las hermanas se ponen faldas hasta acá, que se cubren hasta acá. Hay que vestirse con decoro. ¿Ok? No me malen, porque luego me malinterpretan. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Debe de haber una diferencia entre un creyente y un no creyente en cuestión de ser compasivos. ¿Qué hizo Jesús cuando Judas lo traicionó? Si usted sabe, le voy a poner un ejemplo. Si usted sabe que alguien le está metiendo el palito en la llanta, usted lo sabe claramente, y esa persona viene y le abraza y le dice cuánto le ama, ¿qué le va a decir usted? ¿Cuál es nuestra reacción más normal? Hombre hipócrita. ¿Qué más? De ahí para arriba. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Jesús cuando vino Judas y lo besó? ¿Qué hizo? Jesús lo besó de regreso. ¿Usted cree que el beso de Jesús era fingido y falso? El de Judas sí, pero el de Jesús no. Esa es la diferencia entre el creyente y aquel que no es creyente. Debemos amar a aquellos que nos persiguen. Debemos amar a aquellos que nos dañan. Mire, Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen si me están asesinando? ¿Cómo que no saben lo que hacen si me están dando de golpes? Pero Jesús, su compasión, su amor infinito, que no era natural, pudo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta. Miren, yo no sé si pudieran tener esa capacidad, no sé,
Pero imagínense que el que lo está apedreando, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él mismo dijo: Señor, no les tomes en cuenta tu falta. ¡Qué amor de Dios en cada hombre y mujer que se dejan ser transformados por la vida de Cristo en sus vidas! Mire, naturalmente, si usted me hace algo, yo no le puedo perdonar, ni le puedo abrazar naturalmente, pero porque el Espíritu Santo que habita en mí, puedo hacerlo. Y usted puede hacerlo. No es algo natural. Termino aquí. Cuando descansamos en el Señor, logramos por su gracia alcanzar este estado de madurez, de poder perdonar y amar a aquellos que nos ofenden. Entonces veremos su victoria. La razón por la que está soportando el dolor y el rechazo es porque Jesús quiere ser visto en usted y en mí. Mire lo que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de maldad contra vosotros falsamente. Mira, eso es lo que dice: falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque ¿qué? Vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Bienaventurados cuando nos dicen cosas falsamente. Esto debemos tenerlo en cuenta. No cuando andamos viviendo doble vida, sino cuando falsamente nos dicen cosas. Bienaventurados, regocijaos, alegres, regocijaos. Ahora, concluyo con esto. ¿Recuerda la historia del principio con la que inicié? De esta hermana. Al final, la persona no creyente, por su fe de ella, se entregó a Cristo. Al final de esta historia, estas personas que estaban ahí, porque pudieron ver la hermosura de Dios en la persecución, los no creyentes vieron a Cristo en el rostro de esta persona. Ahora, la historia cuenta que estas personas no tenían mucho acceso a una Biblia. Y la única Biblia que podía leer la gente era la vida de los perseguidos. Por eso, quiero decir esto, que incluso en medio de una terrible persecución, la gloria de Dios se hace. Debemos esperar que las nubes se levanten y que la gloria de Dios se revele cuando termine su tiempo de persecución. ¿Sabe? Nuestro mundo está atravesando un tiempo de caos. Cada cierto periodo hay caos sobre la humanidad y confusión. ¿Okay? Nos tocó vivir un periodo muy diferente al que vivieron los cristianos de hace 100 años. Nos tocó vivir un mundo interconectado con todo. Pero incluso en medio de toda mala noticia, la gloria de Dios se hace evidente a través de su pueblo. Nada más a través de su pueblo. Y si usted es pueblo de Dios, usted es la esperanza para este mundo. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted es la esperanza para su familia que todavía no conoce a Cristo. Siéntase privilegiado cuando usted y yo somos perseguidos por causa de la justicia y el servicio a Dios.